Capítulo 6. El mejor oficio del mundo. Hacía rato que no saboreaba la cerveza. Sencillamente, la derramaba en su interior, en un proceso mecánico con el que intentaba pasar las horas. Y emborracharse lo suficiente como para que todo comenzara a darle igual. Pero hasta que eso sucediera, Michael odiaba verse convertido en el cliché de su profesión. Periodista cierrabares, con especialidad en morriña por el romántico pasado de un oficio que ve sus últimas horas. Nada nuevo. Michael había cultivado su amor por el periodismo mientras éste se hallaba preso en el corredor de la muerte, con la única incógnita de fecha y hora para la ejecución. Al estilo japonés, el periodismo llevaba sentenciado desde que Internet cambió las reglas del juego, y el ciudadano medio comprendió que ya no era necesario seguir pagando por algo tan trivial como recibir información de calidad. Michael todavía conseguía trazar una ligera sonrisa cada vez que recordaba que no siempre había pensado igual. Para él y sus colegas de promoción, Internet no había representado amenaza alguna. Al contrario, la suya sería una época emocionante, llena de oportunidades. Ya no estaban constreñidos a la rigidez de una imprenta y sus dictatoriales horarios, a ser respaldados económicamente por el banco, inversor o inconsciente alguno. Cualquiera podía abrir su propio medio, ser su propio medio, cualquiera. ¿Otra?, le preguntó el camarero con la sequedad de quien considera a su cliente una molestia. «Claro», respondió Michael, guardándose un gilipollas bajo la lengua. Le jodía ir a ese bar, pero era el más cercano a la redacción y el más barato de la zona. Combinación ganadora. Tiempo atrás había dejado para otros la cerveza belga y el ron viejo. Los suyos eran momentos de ligera ebriedad y patética compasión patrocinados por la cerveza de grifo más insípida y asequible a la que pudiera echar mano. Una con gusto a óxido. Ni siquiera con tamaño sacrificio conseguía pagar el alquiler sin tener que prostituirse aquí o allí de vez en cuando. Un texto de 1000 palabras sobre las bondades de los fondos de inversión controlados por inteligencias artificiales, otra prosa desvelando los 10 milagros del aguacate para la salud. Cuando pensaba en el dinero que su familia había invertido en su formación, le entraban ganas de gritarle a cada persona con la que se cruzaba por la calle, de recordarle la importancia fundamental del periodismo para la democracia, las libertades y todos esos nobles objetivos a los que ya nadie prestaba demasiada atención. Si tan solo pudiera. No sé cómo lo soportas. Una voz femenina, con timbre radiofónico, le alcanzó por la espalda. Michael se giró a tiempo para observar una pequeña mano extendida hacia su penúltima cerveza de la noche, siempre la penúltima. Aquella mano de cuidada manicura conectaba con un brazo fino y blanco, de apariencia frágil. ¿Qué te parece si te invito a otra que tenga un poco más de consistencia y ya de paso te digo cómo me llamo? La pregunta burbujeó lenta pero firme, de una boca roja y sutil, con las curvas precisas para sugerir mensajes que no caben en palabras. Para Michael, el mundo se redujo a esa boca traviesa y pícara, cobijo de unos dientes tal vez demasiado blancos para ser reales, como toda ella. Porque esa boca pertenecía a una criatura de cabellos magmáticos, revolucionados, delimitadores de un rostro que fingía inocencia, y que pronto comenzaría a impacientarse si no obtenía respuesta. Sería un idiota si no aceptara una cerveza gratis. Con su sonrisa Michael consiguió que aquella boca también se abriera de par en par, bañando de luz todo el rostro de una joven con diminutas pecas, estratégicamente situadas en unos pómulos sonrosados y redondos. Y aún más idiota si no me preocupara antes por conocer las intenciones de quien me la ofrece. El contrapunto a su oferta divirtió aún más a la desconocida, que tomó asiento junto a él con la naturalidad de quien vuelve a ver a un viejo amigo tras largos años de ausencia. «Me parece más que justo. Me llamo Sonia».
Aquella voz tenía la capacidad de llegar a lo más profundo de su cerebro, usando muy pocos decibelios. «Bonito nombre», concedió sin demasiado entusiasmo el periodista. «Camarero, Sonia me va a invitar a tu mejor cerveza. Supongo que ella tomará otra igual». «Pues claro, eso de beber solo se ha terminado, Michael». El joven no hizo siquiera un intento de disimular su sorpresa al escuchar su propio nombre. «Eso es para gente triste y aburrida. Tú vas a dejar de ser esas cosas, si quieres, evidentemente». La sonrisa de Sonia seguía ahí, pero ahora su mirada azul casi púrpura se había clavado en los ojos del propio Michael, como tratando de desenterrar una verdad oculta por el alcohol y la decepción. «Si sabes mi nombre, también sabrás que soy periodista, y los periodistas tenemos la mala costumbre de hacer muchas preguntas, así que prepárate para responder a unas cuantas». Aquella era su manera de tomar el control de la situación. Ya no se sentía cómodo siguiéndole el juego a una desconocida que parecía tener demasiada información sobre él. «Eso es exactamente lo que esperaba», respondió Sonia al tiempo que tomaba el vaso de pinta que le acababan de servir y le daba un largo, obsceno trago. «Algunas preguntas eran incómodas». «Oh, pero tú sabes que esas son las mejores». No hubo guiño alguno, no hizo falta. Todo el lenguaje corporal de Sonia era en sí una provocación. «De acuerdo, ¿qué quieres de mí?» «Tu experiencia y conocimientos como periodista». La joven no dudó un segundo en contestar, y lo hizo sin circunloquios. Michael volvía a estar sorprendido. «¿Para qué medio de comunicación? No trabajo con televisiones». Su respuesta también había sido directa. Que hubiera aceptado esa cerveza casi con ansiedad no le convertía en un desesperado por encontrar otro trabajo en el que languidecer. ¿O sí? «Lo sé, pero nuestro medio no será una televisión, o no solo». «¿Será?» «Estamos en la fase de captación de talento, pero queremos lanzar las primeras exclusivas antes de que termine el año». «Me siento halagado, pero no me involucro con nada que tenga que ver con la televisión, no me llevo bien con la cámara». Para Michael, era el momento de tensar la cuerda. Efectivamente, se sentía halagado e intrigado por ese proyecto, pero no se vendería fácilmente, por lo menos todavía no. «No has tocado tu cerveza», apuntó Sonia, como si no hubiera escuchado las objeciones de Michael. «Quiero mantener toda mi atención concentrada en lo que tengas que ofrecerme. Y de paso, demostrar que tiene su alcoholismo perfectamente domesticado». «Pues entonces escucha bien. Estamos a las puertas de lanzar un medio de comunicación que lo cambiará completamente todo». Sonia ya estaba preparada para ver cómo se levantaban las cejas de Michael en un gesto de incredulidad forzado, casi cómico. Sabía cómo proseguir. «Te hablo de un proyecto que salvará el periodismo. Eso es exactamente lo que tú quieres, Michael». En cualquier otro momento y lugar, esa afirmación le habría provocado una burlesca carcajada. No era solo el mensaje en sí, era el conjunto de las circunstancias, lo que había terminado por construir en la mente de Michael un teatro tragicómico del que se sentía protagonista. Garito cutre de barrio lamido por iluminación perezosa de bar de carretera, barra sucia, cubierta de arrepentimientos y restos de frutos secos. El sueño húmedo masculino convertido en belleza pelirroja que ofrece ocio y trabajo, como La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Era demasiado bueno. «Te creo», reveló Michael con su tono más serio. «Te creo porque no es nada nuevo, porque cada proyecto periodístico en el que me he embarcado en mi vida profesional ha proclamado que salvaría el oficio, la democracia y hasta las libertades individuales. Ningún medio que se precie podría nacer sin proponerse exactamente eso, así que creo que tanto tú como aquellos para quienes trabajas lo pensáis de corazón y posiblemente con la mejor de vuestras voluntades, pero te voy a dar un titular gratis, Sonia, no funcionará». Para el periodista, era difícil saber qué se le pasaba por la cabeza a la joven. Su perenne sonrisa no había variado una micra. Su mirada seguía rebosando confianza.
Eso le molestaba sobremanera. «Esta vez será diferente», se limitó a contestar Sonia, que remachó sus palabras deleitándose con un nuevo trago de cerveza. «Pero no te puedo decir cómo ni por qué. Tendrás que verlo con tus propios ojos tras firmar un contrato de confidencialidad». «¿Y dejar un trabajo perfectamente válido que paga mis facturas?» «Un trabajo que cada día importa a menos personas y que apenas consigue costear ese brebaje aguado que te has acostumbrado a beber. Sí, eso es». «Me conformo con mi sencilla mediocridad». Pero la duda ya se había instalado en Michael. «No me dirás siquiera para quién trabajaría o cuánto dinero podría ganar, no sé, detalles». «No necesitas saber nada de eso porque tú ya has decidido venir conmigo. Te pierde tu curiosidad». Era verdad, y Michael se odiaba por ello. «De acuerdo, entonces tan solo respóndeme a una última pregunta. ¿Por qué yo?» «Porque necesitamos a buenos periodistas, personas comprometidas con la verdad y que estén infravaloradas en su actual medio. Tú tienes la suficiente experiencia en el oficio como para amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Lo respetas y buscas la verdad por encima de todo. Lo sabemos, te hemos leído, por eso tú». Una sonrisa sincera con aspecto de «me has pillado» se abrió paso en el cínico rostro de Michael, dejando el espacio suficiente para que éste agarrara con ansia el vaso húmedo y frío y vertiera su contenido en la garganta. Aquella cerveza sabía esperanza. Llevaba 2 meses sin probar el alcohol. De hecho, su cuerpo ni siquiera se lo pedía, como si los licores o la cerveza nunca hubieran formado parte de su dieta cotidiana, de una parte intrínseca de su propia personalidad. Él ya no era así, y se lo recordaba siempre que podía. Michael dedicaba cada mañana unos instantes a reflexionar mientras se reflejaba en el inmenso espejo del ascensor que lo llevaba a comenzar su jornada laboral. Aprovechaba con entusiasmo los escasos segundos de intimidad que aquella caja metálica de velocidad meteórica le proporcionaba. Ese otro tipo, el que le miraba sonriente desde una realidad paralela, le ayudaba a recordarse los cambios producidos en su vida en los últimos 60 días. Le hacía sentirse orgulloso de sí mismo por primera vez en años. Le caía bien ese tipo. Hasta que el ascensor paraba con un suave suspiro metálico y rompía su ilusión de privacidad dejando entrar a 2 o 3 compañeros. A pesar del gran número de profesionales que se daban cita allí cada mañana, la naturaleza discreta de su cometido no facilitaba hacer amistades fuera de aquel sótano que Michael había llegado a apreciar más que su propio hogar. Tenían que aprovecharse los unos a los otros para suplir las carencias de contacto social en el exterior. Electricidad convertida en olor que serpenteaba hacia sus fosas nasales, tintineos acolchados y ecos con reverberación ondeando hasta lo más profundo de su tímpano. Incluso disfrutaba con las preconfiguradas conversaciones de ascensor. Era su momento para ir recogiendo miguitas de información, piezas del puzzle que Sonia le había propuesto el día que le contrató. «Buenos días, Michael, por fin viernes», saludó uno de esos tipos a los que no lograba poner nombre. «Significaría algo si los fines de semana todavía fueran para descansar». «Desde luego, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve un día libre, pero merecerá la pena». «Te veo muy convencido». «No creas, pero me obligo a pensar así». En apenas unos segundos de viaje en ascensor, no era fácil construir complicidad, pero Michael era tozudo. «Mira, tan solo quiero estar seguro de que la prueba de la próxima semana saldrá bien. Apenas nos queda un mes para hacernos públicos y sigue habiendo demasiado que hacer. Por cierto, ¿cómo vais en tu departamento? He oído que los intentos de acceder a nuestros servidores se han disparado en los últimos días». «Nada que no podamos controlar». La jovialidad de aquel individuo se enfrió al instante. Michael lamentó romper el buen ambiente, pero ahora ya tenía un hilo del que tirar. «Seguro que sí. Me consta que sois los mejores». Era verdad. «¿Sabéis ya de dónde proceden los ataques?» «Hace un par de días creímos dar con un patrón reconocible, pero lo descartamos por inverosímil. De todas formas, estos intentos de hacernos daño son los que menos me preocupan, te lo garantizo». «¿Cómo es eso?»
Michael sabía que se había precipitado tan pronto como terminó de formular la pregunta. Su curiosidad le llevaba muy lejos, pero también era capaz de guiarle a caminos sin salida. «Bueno, ya sabes que no debería dar ningún detalle», respondió el compañero, cortés, pero tajante. «Disculpa, demasiadas preguntas de efecto profesional». Como en tantas otras ocasiones, el ascensor se convirtió en un ataúd donde yacían conversaciones estériles, sepultadas ahora con sonrisas de cortesía que trataban de paliar el frío del silencio. En su cabeza, Michael repasaba todo lo que no sabía de su actual puesto de trabajo, esas incógnitas que en otro tiempo no le hubieran permitido concentrarse en nada más. Pero en ese otro tiempo, Michael no había disfrutado de sus responsabilidades tanto como ahora. Lo único que le consolaba era saber que olvidaría sus inquietudes tan pronto como se abrieran de nuevo las puertas del ascensor y se enfrentara a una nueva jornada repleta del mejor periodismo que se estaba haciendo en el mundo. Aquel lugar era un laberinto minimalista de tenue iluminación índigo. Estaba diseñado, según le habían dicho, para potenciar la concentración de los trabajadores y ayudarles a liberar su faceta más creativa. Para Michael, recorrer esos pasillos cada mañana era un ritual que le ayudaba a enumerar los retos a los que se tendría que enfrentar durante el día. Reportajes que necesitaban de más documentación, entrevistas que no conseguía cerrar. Era la parte sencilla, la puramente periodística, que le llevaba a experimentar un trance indescriptible en el que el tiempo se deshilachaba y dejaba de tener sentido medirlo. Así era como había creado sus mejores piezas, no las suficientes. Podría llevar mucho más trabajo adelantado si no tuviera que registrar cada paso que daba, explicar sus decisiones a la hora de abordar un reportaje, el porqué de un enfoque u otro o, sencillamente, el motivo que le había llevado a entrevistar a unos protagonistas y dejar otros fuera. Cada información llevaba asociada un informe de justificación que hacía sentir a Michael como en la universidad. Somos diferentes porque nos preocupamos por seguir un estricto código ético y queremos estar seguros de que cada uno de nuestros periodistas se guía por los mismos valores que nosotros. Sonia había sido muy clara a la hora de abordar la importancia de la burocracia, como Michael lo había terminado llamando. De hecho, a veces tenía la desagradable sensación de que explicar por qué escogía un titular u otro era más importante que el titular en sí. Unos metros más adelante, Michael alcanzó el murmullo crónico de los lugares sagrados. Una corriente de conversaciones vibrante, emociones contenidas, cuya única traducción apreciable era el repicar furioso de los teclados reivindicando ideas convertidas en código binario. Sentía la quemazón de la urgencia periodística, de la actualidad descomponiéndose en noticias obsoletas. Aquel era el común denominador que se le exigía a cualquier medio de comunicación. Pero ahí terminaban las semejanzas de lo conocido y comenzaba un universo de posibilidades, donde la historia adoptaba todas las formas que alguien se atreviera a plantear. En aquella gigantesca sala circular de techo estratosférico y columnas ausentes, el periodismo no tenía límites. Se alejaba de la fuerza gravitatoria de los géneros y medios clásicos: radio, prensa, televisión, crónica, artículo, entrevista. En su lugar, se diseñaban experiencias sensoriales para inocular en el público las vivencias de los migrantes. Se desarrollaban videojuegos informativos para hacer comprender en su totalidad la envergadura de la misión a Marte. Se componían textos, imágenes y sonidos que mostraban la realidad de manera coral, desde todos los puntos de vista posibles. Aleph, el nuevo medio, era todo eso y mucho más. A Michael le había costado adaptarse a esa forma de hacer periodismo. Se había visto obligado a olvidar y aprender de nuevo su profesión, pero esta vez sin el corsé de formatos que apenas habían cambiado durante décadas. Allí era libre, y eso era aterrador. Pronto asimiló las nuevas herramientas que Aleph le había dado a él, y a un equipo cada vez mayor de profesionales venidos no solo del mundo de la comunicación: matemáticos, filósofos, educadores. Tras 2 meses expandiendo las fronteras del periodismo, a Michael se le había escurrido el cinismo entre las manos con un puñado de arena.
Ya no tenía dudas de que habían llegado para salvar la profesión y crear un impacto real en la sociedad a nivel global. Seguía siendo aterrador. He conseguido una fuente dentro del gobierno de la Unión Europea que está dispuesta a hablar sobre la colonización de la Antártida. Los protocolos cívicos quedaban reservados para la hora de la comida y los viajes en ascensor. En la redacción, nadie malgastaba preciosos segundos con trivialidades como el saludo matutino y Sin no era una excepción. «No, que va. Has conseguido una fuente de lo que todavía queda de la Unión Europea», aclaró Michael. «Tal y como avanzan los acontecimientos, no sé si tu fuente será relevante de aquí a un par de semanas». Sin tiempo siquiera para decidir desde qué rincón de la redacción trabajaría hoy, Michael se enfrentaba ya a los primeros retos del día. «Vamos, no me digas que no tienes curiosidad por escuchar lo que tiene que decir». La voz del joven sonaba zalamera, tentadora. «Mira, sabes que no puedo revelarte su nombre o su cargo, pero te prometo que es justo lo que necesitamos para explicar al público lo que está a punto de ocurrir en la Antártida». «Claro que siento curiosidad, Sin. Curiosidad por los documentos y los datos que nos pueda proporcionar, no por escuchar la versión de un político que se aferra a sus últimos días en el poder. Consígueme unos cuantos gigas de información clasificada y entonces hablaremos». «Llevamos semanas atascados con esta historia», se revolvió Sin. «Te ofrezco una voz autorizada, es que no es suficiente». En otro tiempo, Michael había disfrutado impartiendo clases de periodismo. Él, que siempre había padecido pánico escénico, se sentía íntimamente reconfortado frente a una clase llena de estudiantes. Pero esa era otra época, y el tiempo había corroído su ya exigua paciencia. Con todo, hizo un esfuerzo. «Ahí afuera hay una guerra, Sin, la más devastadora que la humanidad haya visto nunca, créeme. Las bajas no se cuentan en cadáveres, la destrucción no se mide en edificios, puentes u otras infraestructuras, no. La guerra que nos ha tocado luchar produce guetos de desconocimiento, fosas comunes de infoxicados, ruinas de humeante populismo donde antes había estados democráticos. Lo sé tan bien como tú». Sin no soportaba que alguien pocos años mayor que él le leccionara sobre la importancia de su trabajo. «Entonces sabes que necesitamos demostrar que somos diferentes, no otro medio de comunicación que cree que el periodismo es un negocio en el que todo vale, que fabrica fake news con la esperanza de recibir favores políticos o contratos millonarios de publicidad». Bajo la camisa de Michael, el corazón había comenzado a bombear indignación y furia. «Es lo que nosotros combatimos, y lo hacemos con la versión más cercana a la verdad objetiva que el ser humano es capaz de crear. Y eso se hace con documentos, no con opiniones». «Supongo que tienes razón», claudicó Sin, guardándose su propia opinión. «A mí también me resulta compleja esta situación», continuó Michael en tono conciliador. «Pero seremos los últimos en contar la historia para contarla mejor que nadie. Recuérdalo». Sin ya se marchaba intentando forzar una sonrisa. «Ah, por favor, no te olvides de registrar esta toma de decisiones. El equipo de Sonia me volverá a joder con la burocracia si no explicamos por qué no hemos utilizado tu fuente. Y por favor, Sin, intenta que esta vez no quede como el peor jefe del mundo». «Yo no diría el peor del mundo, ya sabes. No tengo manera de demostrar que sea la verdad objetiva», concluyó con sorna Sin, para perderse después entre la marabunta de trabajadores. No podía culparle por ese conato de adolescente rebeldía. Incluso a Michael le costaba renunciar a ciertos vicios de la profesión que tan buenos resultados le habían dado. Maneras de afrontar un trabajo agotador por el mero hecho de que nunca terminaba. Lo que sí tenía final eran los efectos del café que se había tomado incluso antes de abrir los ojos esa mañana. Mientras buscaba otra dosis de cafeína que su cuerpo asimilaría con rapidez, Michael trataba por todos los medios de esquivar nuevas interrupciones. Casi lo consiguió. «¿Qué buscas con tanta impaciencia?». Sonia pareció materializarse frente a él. Traía enfundadas unas ojeras profundas y moradas que actuaban como agujeros negros capaces de tragarse toda la belleza de la joven. «Algo a lo que tú también podrías darle un buen uso esta mañana, un poco de café», respondió Michael sin intención de pararse a charlar. «Seguro que sí, la única diferencia es que yo sí puedo tomar café hoy, tú no. A juzgar por esa cara de sorpresa de la que jamás me cansaré, me atrevo a decir que nadie te ha avisado, ¿cierto?». «¿Avisarme?». «Hoy tienes otra prueba, Michael, pero esta es diferente a las anteriores».
reveló Sonia, intentando esconder su frustración por toda una retahíla de cosas que venían fallando en la organización desde hacía días. Es un escáner neurológico, por eso necesitamos que no tomes café ni ninguna otra sustancia que pueda alterar de alguna manera los resultados. Pues ya vais tarde, respondió con sorna el periodista, tan frustrado como Sonia por los fallos en la comunicación interna que comenzaban a acumularse. El que busco es mi segundo café del día. A estas alturas me da lo mismo, la prueba tendrá que valer con o sin cafeína corriendo por tu cuerpo, vente conmigo. La juventud de Sonia, unida a su actitud, entre divertida y pícara, habrían restado autoridad a cualquier persona. Pero en ella, lo único que conseguían era que las órdenes comandadas por su boca de terno rojo fueran seguidas al pie de la letra y siempre con gusto. Un efecto extraño sobre el que Michael había reflexionado alguna que otra vez. De acuerdo, dejaré todo el trabajo que tengo acumulado y volveré a someterme a una de esas tediosas pruebas de las que nunca me hablaste cuando firmamos el contrato. Pero ya conoces mi tarifa por estas concesiones. Y tú ya sabes que solo te puedo informar hasta donde me dejan hacerlo. La joven parecía haber recobrado algo de su belleza, como si la sencilla victoria sobre Michael la hubiera revitalizado. Por suerte para ti hoy puedo contarte más de lo habitual, no te emociones. Solo comenzaré a hablar cuando estés tumbado dentro del gigantesco imán que te está esperando. No era la primera vez que alguien escarbaba dentro del cerebro de Michael con una de esas máquinas que parecían una puerta hacia otra dimensión. Durante sus primeros años de carrera profesional, cuando todavía pensaba que cada artículo que firmara debía rozar la perfección, había sufrido intensas migrañas. Al principio eran soportables con una buena dosis de pastillas, pero cuando esos periodos de estrés se convirtieron en crónicos, comenzó a buscar soluciones que no pasaran por abandonar su trabajo o por sacarse los ojos para aliviar un poco la tensión intracraneal. Le hicieron pruebas que, por supuesto, no revelaron ningún problema con su cerebro. El origen de aquel dolor lacerante que le conseguía anular por completo estaba en las inacabables horas que pasaba frente a un monitor, o tratando de convencer a su jefe de que hicieran periodismo de calidad y no la basura facilona y rápida de vomitar, esa que se vendía un poco mejor que el resto. Aquella fue una preciosa y frustrante época de su vida. Michael, necesitamos que te calmes. No sé en qué estás pensando, pero tu pulso es más elevado de lo normal. Y en la sala de control tu cerebro parece el centro de una fiesta con fuegos artificiales. Le comunicó Sonia a través de un altavoz que convertía las melosas tonalidades de la joven en metálicas cacofonías. Pienso en todo lo que tendría que estar haciendo ahora mismo en lugar de perder el tiempo aquí metido. Aunque no lo creas, esta prueba es tan importante como los reportajes en los que estás trabajando. Por favor, concéntrate y procura tranquilizarte. Precisamente, esa era una de las cosas que Michael no entendía. En aquel lugar al que Sonia había proclamado como la redacción más importante del mundo, el periodismo y sus artesanos parecían estar siempre en un segundo orden de importancia. No tenía sentido, pero procuró dejar de pensar en ello, empleando alguna de las técnicas de mindfulness que había aprendido durante la elaboración de uno de sus reportajes. Eso es, ahora lo estás haciendo muy bien. No había condescendencia en la voz de Sonia. Verás, Michael, esta prueba es algo diferente a la clásica resonancia. Sobre tu cabeza hay una pequeña pantalla que debería estar en blanco, ¿la ves? La veo. Bien, en unos instantes comenzarán a sucederse todo tipo de piezas periodísticas en todos los formatos habituales. Queremos que las analices y que pienses cómo las habrías enfocado tú. ¿Qué habrías hecho diferente? ¿A quién habrías consultado? ¿Qué titulares habías escogido? La idea es que critiques todo lo que pase por esa pantalla y propongas alternativas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Me habías prometido... Respuestas, lo sé. Esta prueba nos ayudará a entender cómo tomas decisiones en tu búsqueda por la objetividad, algo que ocurre en numerosos lugares de tu cerebro al mismo tiempo. Me comienzo a sentir como una rata de laboratorio, Sonia. No me gusta nada. A Michael le habría encantado bromear sobre ello, pero realmente se sentía como el sujeto de un experimento del que ni siquiera tenía toda la información. Te entiendo, Michael. De verdad que sí. Pero créeme cuando te digo que estas pruebas ayudarán a que Aleph sea lo más objetivo posible, a que transmita la realidad tal y como es. Siempre me dices lo mismo. Supongo que es el guión que te han dado para lidiar con nuestras dudas. ¿El guión que te ha dado quién, Sonia? ¿Me vas a decir por fin quién está pagando todo esto? No puedo. Entonces yo tampoco puedo seguir con esta prueba, lo siento.
La paciencia de Michael se había agotado más rápido de lo habitual. El periodista sentía ahora esa ira sorda que palpitaba en su pecho y que, desde niño, había amenazado con tomar el control de su mente y convertirle en un ser violento y despreciable con el que no se podía razonar. Un largo y cansado suspiro se filtró por los altavoces. Era lo que Michael necesitaba para tratar de sellar la fuga de rabia que amenazaba con arrebatarle el juicio. Emprendedores tecnológicos, científicos del más alto nivel, escritores, químicos y economistas poseedores del premio Nobel, librepensadores desconocidos por el gran público. Ignoro cuánta gente está detrás de este proyecto, pero te garantizo que son cientos, si no miles, de las mentes más ambiciosas y progresistas del mundo, las que han concebido y apoyan con su dinero este medio de comunicación. Sonia dudaba entre palabra y palabra, como si fuera la primera vez que ofrecía esta explicación. No intentaba ocultar información, sino mostrar lo que sabía de la manera más clara y precisa. Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero sí sé que este proyecto no está diseñado para ganar dinero. Eso ya es algo, ¿no? Si los objetivos que persigue ese grupo de filántropos son tan nobles, ¿por qué este secretismo? ¿Por qué tenemos que ocultarnos en este sótano? Si Sonia llegó a responder, los altavoces jamás reprodujeron el sonido. En su lugar, toda la estructura del edificio tembló con violencia y en algún lugar sobre sus cabezas, un terrible estruendo, como una tormenta de verano, se abrió paso hasta lo más profundo del complejo. Segundos después, la suave luz ámbar que iluminaba la sala en la que se encontraba Michael fundió a negro, a una oscuridad pesada y tensa que amplificaba el sonido de su respiración nerviosa. ¿Qué coño ha sido eso? Sonia, ¿estás ahí? Sonia, ¿qué cojones está pasando? Su voz apenas conseguía salir de la máquina de resonancia. Si acaso se arrastraba pesadamente hasta la puerta de seguridad que ahora recordaba Michael, le habían dicho que estaba insonorizada para garantizar que los sujetos no tuvieran distracciones. Durante unos segundos, minutos, horas acaso, Michael permaneció muy quieto sobre la camilla deslizante con la que le habían introducido en el artefacto. Había conseguido controlar su respiración y ahora trataba de pensar en la realidad de la situación, analizando los hechos que conocía y el contexto en el que se situaban. ¿Cómo hubiera procedido con cualquier reportaje? Temblor seguido de apagón general, ausencia de mensajes de emergencia por megafonía, aparente calma en el complejo o, por lo menos, en la zona de los laboratorios donde nadie se había preocupado por venir a buscarle. Esos eran los hechos que él conocía. Ahora el contexto. Michael sabía que existían personas u organizaciones que deseaban que Aleph no saliera nunca a la luz. No, era más que un deseo, era un objetivo claro, al que mucha gente le estaba dedicando tiempo y recursos económicos no precisamente humildes. Pero sus únicas fuentes de información eran escasas y endebles, fragmentos de conversaciones y cotilleos que conseguía rapiñar aquí y allá, junto con las escasas confirmaciones o negativas de Sonia. No era suficiente para especular. ¿O sí? Por lo que él había escuchado, hasta ese momento las tentativas de boicotear el medio se habían limitado a ataques informáticos que pretendían acceder a los servidores y, suponía Michael, borrar o alterar toda la información que contenían. Hasta donde él tenía conocimiento, este tipo de agresiones habían acompañado al medio desde siempre, pero solo en las últimas semanas se habían vuelto más intensas y continuadas. ¿Eso era todo? Michael tenía la sensación de que estaba omitiendo algo, detalles que debían haberse quedado arrinconados en recovecos de su sinapsis. Estos intentos de hacernos daño son los que menos me preocupan. Era lo que le había revelado uno de los responsables de la seguridad digital durante su viaje en ascensor. Aquel hombre cerró la boca tan pronto como Michael intentó profundizar. Ahora sospechaba por qué. Aunque plantearse en serio la posibilidad de un atentado en las instalaciones de Aleph se le antojaba ridículo. De cualquier forma, tenía que salir de ahí. Lenta, muy lentamente, Michael comenzó a deslizarse por la camilla hacia la boca de la máquina de resonancia y se incorporó con cuidado. Pensaba que con el paso de los minutos sus ojos se habrían acostumbrado a la oscuridad,
y podría detectar pequeños focos de luces o brillos, al menos, de algunos de los aparatos que no estuvieran conectados a la red eléctrica. Pero el negro que ahogaba sus ojos era tan intenso como al principio. Como única referencia espacial, Michael contaba con el recuerdo de la sala. Sabía que la puerta debía quedar a su espalda, en la esquina izquierda, así que giró sobre sí mismo y comenzó a andar a tientas, con los brazos extendidos y arrastrando los pies. No tardó en llegar a la pared desnuda y de ahí al pomo de la puerta, donde reposó su mano. Tardó varios segundos en decidirse a accionarlo, tal vez porque sabía que abandonaba una relativa seguridad para adentrarse en un laberinto de pasillos que apenas conocía. Una oleada de estímulos sensitivos le golpeó tan pronto como abrió la puerta. Destellos sanguinolientos de las luces de emergencia que empapaban el ambiente de peligro. Hedor tóxico, la tecnología achicharrándose a fuego vivo. Humo blanco y ligero que se le adhería a los ojos y le provocaba un intenso escozor. Pasos nerviosos y voces saturadas de urgencia. Esto no es un simulacro. Por favor, diríjanse a la salida de incendios más cercana. La voz femenina y tranquila, casi sexy, era pura parodia por contraste con la situación que rodeaba a Michael. Y, sin embargo, el sosiego con el que pronunciaba las instrucciones, cada una de las palabras, consiguió de alguna manera tranquilizarle. Ahora sabía lo que tenía que hacer, pero antes debía localizar a Sonia. ¿Por qué no había ido a buscarle cuando había saltado la alarma? La sala de control desde la que la joven y el personal técnico estaban monitorizando la prueba debía estar justo al lado. Tratando de cubrirse boca y nariz para no respirar el aire envenenado por el fuego, Michael comenzó a abrir las puertas más cercanas solo para descubrir que todo el mundo parecía haberse marchado ya. ¿Cuánto tiempo había estado tumbado en aquella sala? No podía calcularlo. Al salir de una de aquellas salas y volver a internarse en los pasillos cada vez más anegados de humo, Michael sintió un fuerte golpe en el lado derecho de la cara. Su cráneo hizo de caja de resonancia para amplificar el sonido que producen los huesos del pómulo al partirse. El shock del impacto, no del dolor, fue lo que implicó que Michael se moviera mientras una ristra de manos le sujetaba con sadismo los brazos a la espalda y le provocaban nuevas fracturas de las que tardan tiempo en curarse. A Michael le habría gustado sentir ahora esa ira irracional que a veces le atenazaba el estómago. Podría haberle sido muy útil, por primera vez en su vida, mientras que un par de sujetos le arrastraban hasta una pequeña habitación y le arrojaban a un sillón que en otras circunstancias hubiera resultado muy cómodo. «Quédate fuera vigilando y cierra la puerta». «Sí, señor». Eran voces cargadas de testosterona, marciales. Cuando Michael por fin consiguió enfocar su mirada y limpiarse la sangre del rostro con el antebrazo, localizó a su alrededor a 3 hombres vestidos con trajes militares de un gris sucio. Portaban armas que él solo había visto en películas de acción, rifles largos que sostenían con ambas manos y apuntaban, por ahora, al suelo. «Tú, chaval, espabila». La nebulosa de dolor que se abría paso en el rostro de Michael no le ayudaba a aclarar su mente. Todo aquello era irreal, un sueño jodidamente vivido, pero un sueño al fin y al cabo. ¿Se había quedado dormido sobre la camilla de la máquina de resonancia? Y por eso no golpeamos en la cabeza a las personas que vamos a interrogar. Aquella era una voz de líder acostumbrada no solo a dictar órdenes, también a hacer comprender la importancia de estas. «Lo lamento, señor. El tipo me sorprendió por la espalda y reaccioné por instinto». «Así no nos sirve para nada», dijo una tercera persona, al tiempo que se acercaba a Michael y chasqueaba los dedos frente a sus ojos. «Le has provocado una conmoción». «¿Cómo van el resto de equipos?», preguntó el líder. «La zona administrativa está sellada, como nos temíamos, así que solo tenemos acceso a esta gente». «De acuerdo. Continuemos con el protocolo. Recordad, buscamos a los que llevan identificaciones amarillas». En ese momento, tal vez habrían dejado a Michael tranquilo en aquel sillón, permitiéndole que se recuperara de su conmoción, al ritmo con el que manaba sangre de su rostro. Tal vez, pero la curiosidad... «¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?» ¿Era su voz? ¿Estaba a él preguntando esas cosas? Las botas de plástico chillaron en el suelo conforme sus dueños giraron sobre los talones. «Si estás lúcido para hacer preguntas, también lo estás para responderlas. ¡Vamos!». El líder volvió a situarse frente a Michael, y esta vez los otros 2 componentes del grupo se posicionaron detrás de él, a la espera.
Te voy a explicar cómo funciona un interrogatorio. Aquel era el tono de un burócrata haciendo el mismo trabajo repetitivo y tedioso al que se había acostumbrado durante las últimas 2 décadas. Yo te hago preguntas y tú contestas lo que sepas. Es fácil, porque no te vamos a obligar a responder a lo que no sabes. ¿Te parece justo? Esa es la primera pregunta, así que contesta. Lejos de arrepentirse por haberse metido él mismo en esa situación, cuando sus captores ya se iban, Michael se sorprendió a sí mismo, sintiendo la adrenalina periodística que solo provoca la persecución de la verdad. Podría extraer mucha información de las preguntas que estaban a punto de lanzarle. Me parece más justo, pero les pido que recuerden que acabo de recibir un fuerte golpe en la cabeza, así que vayan con paciencia. ¿Dónde estaba el miedo que debería saturarle la cabeza en ese momento? Realmente quería creer que esos soldados no le harían daño, que eran personas razonables. Era una mentira cómoda que necesitaba contarse en ese momento. Entonces comenzaremos por lo más sencillo. ¿Cuándo os lanzáis online? En 10 días, respondió tan rápido como pudo, sin siquiera plantearse mentir. Michael tuvo entonces que asumir la idea de que él no era ningún héroe. Si no hay contratiempos, claro, apuntó con ironía. ¿Dónde están las delegaciones de Europa y Asia? ¿Delegaciones? Por favor, has comenzado muy bien. No lo estropees ahora. Las palabras venían impregnadas de un deje paternalista, casi de sincera preocupación. Me has dicho que no me obligarías a responder a lo que no sé. Michael no consiguió evitar que su respuesta sonara infantil, como la de un niño que trata de evitar una reprimenda. Pues créeme cuando te digo que acabo de enterarme de que existen otras delegaciones. Los 2 soldados que le flanqueaban parecieron hacerse de repente más grandes. Al encontrarte en los laboratorios había dado por sentado que tendrías acceso a cierta información, dijo el líder, con una extraña mezcla de desprecio y decepción. Pues te equivocas. A los miembros del equipo periodístico apenas nos cuentan nada. Ya imaginas por qué. Había algo de triunfo en el desconocimiento honesto de Michael, un final abrupto para aquellos tipos que le habían maltratado. Yo no tengo que imaginar nada. Sé perfectamente por qué os mantienen desinformados. Es bastante triste que tú no. Ahí el desprecio emanó sin filtros, salpicando a Michael. Aquella era la segunda vez que el trío de soldados había estado a punto de dejar a Michael abandonado en aquella sala, como un juguete roto al que ya no se le podía sacar más partido. Uno que no había sido especialmente divertido. Y por segunda vez Michael había actuado de manera irracional, solo que esta vez no se sorprendió de la sucesión de acontecimientos. Un fuego blanco alimentado por la ira más pura que se podía sentir, ascendió sin control desde muy profundo en su pecho hasta el centro del hipotálamo, quemando a su paso la red de conexiones sinápticas que sostenían su racionalidad. Lo que sucedió a continuación duró una respiración completa, una inhalación furiosa de aire y su consiguiente exhalación al tiempo que se levantaba de la silla a la que nadie se había molestado en sujetarle, y se arrojaba sobre la espalda de quien le había provocado con ese último y desacertado comentario. Aquel fue un gesto de esa valentía oportunista que solo surge cuando el peligro parece haber pasado. En su caso, cuando era evidente que ninguno de los 3 hombres le consideraba una amenaza suficiente como para desperdiciar tiempo inmovilizándole en la silla o, directamente, pegarle un tiro en la frente y pasar a otros asuntos con la tranquilidad de haberse deshecho de un incordio. Eso cambió con un ataque tan imprevisto como pírrico. Posiblemente aquel tipo había sentido los golpes de Michael entre los omóplatos, los arañazos en el cuello, y si no se hubiera dado la vuelta a una velocidad inculcada durante décadas de entrenamiento, también habría sufrido los mordiscos de Michael, cuyo ser entero existía para desintegrarse en una estela fugaz de violencia absurda. Pero si algo de todo aquello le había infligido el más mínimo daño, tan solo demostró un placer desmesurado por haber recibido la excusa que no necesitaba para ejercer su arte.
y ellos eran unos verdaderos artistas que consiguieron mantenerle despierto, consciente y atento a cada uno de los golpes, dislocaciones, desgarros y fracturas que le provocaron. Aquel era un trío acostumbrado a interpretar su sinfonía de manera metódica, como si hubiera un metrónomo que marcara el ritmo con el que los puños debían invadir el bajo vientre del único asistente a su concierto privado. Entonces llegó el clímax, el instante único al que todo artista aspira cuando pone su talento en juego. El público, extasiado, rogando un bis, una última canción con la que no se conformarán, unos minutos finales de deleite. Michael también rogó, suplicó por un final que ya era inevitable, pero que tardaba en llegar. Y lo deseaba tanto que sintió verdadera decepción cuando la ráfaga de disparos que estalló sobre su cabeza no le acertó. Cuando el peso de 3 corpulentos hombres fingió un postrero redoble de tambor que marcaba un final. «Avisad al equipo de paramédicos, aquí tenemos otro superviviente». Michael intentó enmascarar las oleadas de dolor que su sistema nervioso le proporcionaba. Trataba de concentrarse en el alivio iracundo provocado por la voz de Sonia. ¿Otro superviviente más? Por Dios, ¿a cuántas personas han matado estos salvajes? ¿Y quién coño son?, consiguió preguntar Michael, aprovechando los lapsos entre los espasmos de dolor. Tú decides, ¿respuestas o morfina? ¿Cuál de las dos me aliviará más? Las resacas con alcohol de calidad son menos resacas. No solo resulta más placentero emborracharse con un licor caro o una cerveza de tierras extrañas, es también una forma de matarse más inteligente, una eutanasia por fascículos a la que se suscriben quienes no son lo suficientemente valientes para terminar con todo de una vez, pero no quieren lidiar con los terribles dolores de un cuerpo deshidratado a la mañana siguiente. Michael lo aprendió tan pronto como pudo cobrar su generoso finiquito. Un buen pellizco por un trabajo de repercusión incalculable porque ¿cómo se recompensa la salvación del periodismo cuando lo único que había hecho falta era eliminar a los periodistas? Tráeme otra de estas. No, mejor, mira, ¿cuál de las que tienes por ahí no he probado todavía? Y tráemela. El camarero recibió la misión como un incordio y no trató de ocultarlo ni con la velocidad a la que se movía tras la barra, ni con el gesto de funcionario que no ve la hora de fichar y largarse a casa. Michael no sabía por qué seguía emborrachándose en el mismo tugurio de siempre. No quería saberlo. Tras servir la cerveza importada sin el protocolo ni la ceremonia que un líquido de ese precio merecía, el tipo volvió a tomar posiciones tras su trinchera de metal. Solo que esta vez encendió la proyección que ocupaba toda una pared del fondo del bar y se sumergió en la grotesca actualidad de aquellos días. Minutos después, y como de casualidad, Michael consiguió identificar, entre la neblina etílica que ya comenzaba a aislarle del mundo, una frase que había llegado a dictar su rutina durante los últimos meses de su vida. Solo podemos contar la verdad. Aquel camarero estaba viendo uno de los canales que formaban parte de la red de Aleph. ¿Y quién cojones quiere la verdad? Escupiendo la pregunta, el camarero volvió a apagar la proyección. Tal vez era el momento de retirar la pila de vasos vaciados por su único cliente. ¿Qué acabas de decir?, le preguntó Michael con incredulidad. Digo que nadie quiere la verdad. Las personas no queremos informarnos, por lo menos no la mayoría. Lo que de verdad buscamos es reafirmarnos los prejuicios que se adaptan a nuestra visión del mundo. No queremos ser contradichos, y menos por las putas inteligencias artificiales. El mejor periodismo sin periodistas, se mofó el tipo. Seguro que los imbéciles que ayudaron a crear esa abominación no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Hubiera merecido la pena el sacrificio si tan solo la gente como tú, supierais el valor de la objetividad pura, sin alterar. La frase nunca llegó a nacer de los labios de Michael, que por una vez cayó mientras el camarero proseguía. La primera semana sí que tuvieron éxito esos tíos. Todos consumíamos sus piezas informativas, jugábamos a sus reportajes interactivos. Yo mismo asistí a una de las proyecciones en directo de esa película, documental o lo que fuera, sobre esos chalados que se han ido a vivir a la Antártida.
Pero en cuanto la novedad pasó, la gente recordó claramente a quién tenía que odiar y a quién apoyar. Yo no le doy mucho más tiempo de vida, si hasta el canal privado del político se tiene más visitas. Una semana, pensó Michael desde las cimas más profundas de una borrachera que tal vez fuera la última. El mundo se cansó de la verdad en una semana. El periodismo lleva en profunda transformación desde la irrupción de Internet a comienzos de siglo. Es curioso que la mayoría de preguntas que nos hacíamos entonces sobre el futuro del oficio sigan siendo válidas hoy. Eso sí, aderezadas de nuevas inquietudes como los deepfakes o eso que se ha venido a llamar post-verdad. Tal vez haya una sola constante en el periodismo, una que me recuerda en esta conversación Íñigo Sáenz de Ugarte, periodista en mayúsculas, fundador de El Diario Público, corresponsal y subdirector de eldiario.es. Pase lo que pase, el periodismo es imprescindible. Bueno, Íñigo, llevas dedicándote a esto del oficio de periodista, si mal no he contado, alrededor de 40 años. Tu perspectiva es realmente valiosa, así que no me resisto a preguntarte, a riesgo de caer en una dicotomía tal vez demasiado simple, oye, ¿vivimos en un momento de sombras o de luces en esto del periodismo? Y te lo pregunto, por ejemplo, por la precariedad que vive buena parte del sector y a la que hace referencia el relato. Bueno, antes que nada, yo creo que son 30 o 30 y tantos años los que llevo en periodismo desde finales de los 80 más o menos. Bueno, lo que me preguntas, yo creo que el periodismo, como el cine o el teatro, siempre han estado en crisis. Es una sensación permanente. Solo echando la vista atrás, recuerdas alguna época en la que parece que todo iba bien hasta que empezó a ir mal, ¿no? Con lo cual, la idea de que el periodismo está en el peor momento de su historia yo creo que no es del todo correcta, pero sí tiene algunos elementos que están en una situación crítica. Hay, en primer lugar, una crisis empresarial. Las grandes empresas de antes, que solían ser periódicos, que tenían una gran capacidad de contratación, que cubrían prácticamente todo, fundamentalmente lo que ocurría en cada país, pero también lo que ocurría afuera, ahora no tienen las palancas publicitarias que tenían antes para ingresar grandes cantidades de dinero, ¿no? Que no eran las únicas, pero que era el soporte fundamental de las cuentas de la empresa. Y eso, como decía, pues afecta a su capacidad de contratar periodistas y de hacer un producto informativo potente y atractivo, ¿no? Lo que ocurre es que también hay que decir que ahora hay muchos más medios de comunicación que antes, digitales, realmente, ¿no? Y eso, aunque, claro, si haces la suma y la resta, no da para quizá contratar a tantos periodistas como antes. Lo que sí al menos ofrece es un mercado más plural, más diverso, con distintas posibilidades de contratación para los periodistas, ¿no? Y luego, bueno, hay toda una serie de problemas, aparte del tema de la precariedad laboral, que afectan al periodismo. El que más se cita es el tema de la crisis de la credibilidad, ¿no? Da la impresión de que los medios de comunicación no son tan creíbles como antes, ¿no? Aquí esta idea es un tanto discutible o muy subjetiva. La verdad es que depende de la experiencia personal que tenga cada periodista y la experiencia colectiva de cada redacción, ¿no? Lo que sí es evidente que se produce, y se ve todos los días, es que las críticas a los medios de comunicación son más públicas que antes, gracias a las redes sociales, ¿no? Hay que decir que los periódicos antes vivían en general bastante de espaldas a los lectores, de espaldas a sus opiniones o a la valoración que estos podían hacer de ese trabajo, de ese... Era esa carta al director, ¿no, Íñigo? Era un poco una de las pocas vías de comunicación. Periódicos, bueno, en España, El País, por ejemplo, casi siempre, dedicaba un espacio ínfimo a las cartas al director, ¿no? Y en cambio otros periódicos como La Vanguardia, pues recuerdo que ahora mismo no lo sé, pero antes dedicaba una página entera casi, ¿no? Pero que era muy raro que los periodistas, quizá alguna llamada telefónica, pero que era muy raro que los periodistas tuvieran feedback, respuestas, por ejemplo, negativas
de los lectores, ¿no? Y eso Claro. ahora, no, ahora evidentemente a causa de las redes sociales y de los comentarios que una minoría de lectores dejan en los medios digitales, pues esas críticas están mucho más presentes. A veces son justas y a veces son injustas, ¿no? Pero lo cierto es que mm, hay un factor positivo ahí que los periodistas no podemos obviar, ¿no? Que ahora tenemos la capacidad de ver qué respuesta tiene nuestro trabajo entre los lectores, ¿no? Y hay que poner un asterisco grande y es que es cierto que la mayoría de la gente que opina en redes, no la inmensa mayoría, pero sí la mayoría, pues tiene un punto de vista negativo sobre el trabajo de muchos periodistas, ¿no? Y que los comentarios positivos pues no existen, pero no son tan frecuentes, ¿no? Pero en fin, ir a la contra siempre motiva más a la gente. Sí, y yo creo que es más sencillo anclarse en esa crítica y en buscar en un medio de comunicación cualquiera, ¿eh? Me da igual el signo, me da igual eh, hacia dónde vaya ese medio de comunicación, pero es cierto que todos tienen buenas, regulares y peores piezas de información, ¿no? Y entonces, tú mismo lo decías, ahora más que nunca tenemos infinidad de medios de comunicación, entonces aglutinar a todos en el periodismo es malo, los periodistas son malos, es cuanto menos trazar una línea muy gruesa, ¿no? Sí, porque los medios de comunicación siguen teniendo una gran influencia, quizá no masiva, pero una gran influencia y una gran respuesta de los lectores, ¿no? Porque incluso aquellos que critican duramente a los medios los leen con frecuencia. Ujú. Entonces, claro, la mejor forma o la mayor forma de desprecio que hay es ignorar algo, ¿no? Pero se ve que estas personas que critican a los medios pues no los ignoran porque los están siguiendo, aunque sea para criticarlos, ¿no? Estamos en la era de la posverdad. Eso, la credibilidad del periodismo, de los periodistas. Ahora ya prácticamente cualquier hecho es debatible. Es decir, estamos en la era en la que los terraplanistas incluso tienen ese espacio de opinión, en la que completamente cualquier cosa es subjetiva. ¿Cómo garantizamos entonces la objetividad y la independencia del periodismo en un mundo cada vez más polarizado en el que una opinión es tan válida como cualquier otra? Bueno, yo siempre he sido muy escéptico sobre la idea de que los periodistas podamos utilizar de forma práctica el concepto de objetividad para juzgar nuestro trabajo o el de otros medios, el de otros periodistas, ¿no? Ujú, Porque me parece que el concepto de objetividad es muy abstracto. En el plano teórico, por eso se habla mucho de objetividad en los manuales, en las facultades de periodismo, en el mundo académico, pero eso es difícil de asignarlo al día a día. Yo siempre creo más en el concepto de honestidad. ujú. También puede ser bastante subjetivo, desde luego, ¿no? Pero si aplicamos la honestidad a ciertos principios del trabajo periodístico, como pues incluso que son muy básicos, ¿eh? No descubro nada nuevo, ¿no? Como dar las dos versiones que pueda haber, aunque no al mismo nivel a veces, Ujú, sobre una determinada polémica o un determinado hecho, ¿no? Pues eso es un ejemplo de honestidad periodística, ¿no? claro. Y si no lo haces, pues no estás siendo honesto y entonces no estás siendo un buen periodista, ¿no? De la misma forma que dar informaciones con muy baja base factual sobre hechos, Ujú, eh, pues también es un ejemplo de deshonestidad periodística, ¿no? Y si hablamos ya de dar informaciones inventadas o plasmar en tu home, en tu web, rumores de los que no tienes ninguna posibilidad de confirmar si son ciertos o no, pues eso es un ejemplo de deshonestidad mucho mayor, ¿no? Yo creo que en ese sentido parece un concepto más práctico que los periodistas lo entenderíamos mejor en la redacción que el de objetividad. ujú. Y luego me decías, bueno, unido a esto está el tema de la independencia, que puede ser una garantía no de calidad, pero sí de honestidad, ¿no? Y ahí hay que recordar que, bueno, solo puedes garantizar la independencia de tu medio si es realmente una independencia económica. Sin duda. Si dependes de la publicidad de determinadas empresas, pues al hablar sobre ellas, tu independencia es muy reducida. Si dependes de subvenciones o de publicidad institucional que te concede un determinado gobierno, pues evidentemente al informar sobre ese gobierno estás muy limitado o puedes llegar a estarlo, ¿no? Entonces, claro, si no tienes esa independencia económica, bueno, aparte de que tu supervivencia como empresa corre peligro,
tu nivel de honestidad periodística puede verse muy resentido, ¿no? Creo que comentabas que ahora es más difícil en un mundo polarizado, como se dice ahora mucho, ¿no? Ujú. Bueno, en el mundo político siempre ha estado dividido en las democracias. En ese sentido está polarizado, ¿no? Pero Quizá no de estuviera... manera tan visceral, Íñigo, como ahora. Bueno, pero depende cuál sea la comparación, ¿no? Pero Claro. bueno, es decir, que en el caso de España con el bipartidismo había más campos de consenso entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, que se alternaban en el gobierno. Había más terrenos en los que coincidían en lo básico en los años 80 y 90, y ahora pues no se produce eso. Eso es un hecho, ¿no? Ujú. En ese sentido sí que es verdad. Entonces lo que ocurre es que, bien, si aceptamos que el mundo político está más dividido o más polarizado, pues eso siempre termina condicionando el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Es muy difícil que los medios puedan aislarse por completo de esa contaminación, ¿no? Claro. Bueno, además, algunos medios de comunicación pueden adoptar casi el mismo papel que los partidos políticos, ¿no? Es completamente legítimo que haya medios de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores, ¿no? Pero algunos medios están tan asignados a una ideología que notas que no van a publicar nada que pueda molestar a los lectores que tengan esa ideología. Y ese es, bueno, eso es un problema, evidentemente, porque supone una pérdida casi inmediata de calidad periodística, ¿no? Claro, no ayuda a volver a ganar o a generar esa confianza por parte de la sociedad, ¿no? Íñigo, precisamente, ahora con todas las innovaciones tecnológicas que estamos viviendo, con la inteligencia artificial y con todo lo que ocurre a nivel digital, esto de crear deepfakes es cada vez más sencillo. En este escenario, ¿cómo va a poder la sociedad estar segura de recibir una información lo más verosímil posible? Porque ya es difícil, ¿eh? Bueno, ese riesgo existe, aunque rumores basados en hechos falsos han existido siempre, pero ahora tienen una especie de correlato físico en un audio o un vídeo que Claro. podría ser falso. Lo que pasa es que el periodista no está completamente indefenso ante eso, porque, claro, si tú recibes un audio o un vídeo hecho con inteligencia artificial, un deepfake, Ujú. como quieras llamarlo, y lo publicas tal y como está, así, según directamente, según te llega, lo publicas. Claro, es que eso es un mal trabajo periodístico. Sin duda. La excusa o la razón de que no, es que lo recibí, parecía de verdad y resulta que lo ha hecho un tipo en su ordenador. Ya ves que tú ya lo has hecho mal. No sé si el deepfake ese... El problema tal vez es que ahora ya el usuario se salta al periodista y directamente se informa, entre comillas enormes, en las redes sociales, donde ese audio no ha pasado ningún tipo de filtro, ¿no? Y la gente... Quiero decir, si hablamos desde el punto de vista del periodista, la gente se puede intercambiar incluso no en redes sociales, sino a través del WhatsApp, que es un medio de comunicación privado con otra persona o con un grupo de personas. Ahí lo que pase por ahí, bueno, no puedes culpar a los periodistas de eso, ¿no? Los periodistas son responsables de lo que informan en sus propios medios de comunicación. Y ahí es donde entran y donde pueden estar en condiciones de decir, oye, esto de aquí es falso, esto no es cierto, o hay un montón de hechos que, por muy bueno que sea este deepfake, en el que aparece un fulano de tal diciendo esto o lo otro, tenemos pruebas de que este tipo no piensa eso, ¿no? Entonces nosotros no estamos totalmente indefensos, sino que si hiciéramos bien nuestro trabajo todos los días, podríamos atenuar el impacto de esas informaciones falsas que circulan, ¿no? También es hasta cierto punto responsabilidad de la propia persona que quiere informarse, ¿no? Es decir, no sé hasta qué nivel tendríamos que saber o que recibir información sobre cómo informarnos, porque una persona que lea un único medio de comunicación o simplemente tenga un feed en Twitter o en Instagram en los que sigue a celebrities o amigos y cree que está informado porque lee eso todos los días, evidentemente eso no es estar informado, ¿no? Entonces también hay buena parte de responsabilidad de la sociedad que debe ser crítica y debe también aprender a informarse, ¿no? Sí, aunque por ahí es difícil que los periodistas podamos intervenir. No tenemos ningún mandato social evidente según el cual la gente solo se crea lo que nosotros le contamos. La gente también da un alto nivel de credibilidad a lo que se cuenta, a lo que le cuenta otra persona de confianza personal,
familiar, un amigo. Sí, es verdad que encuentras mucha gente que se cree cosas que son prácticamente increíbles, ¿no? Pero lo que importa aquí es lo que haga cada periodista en su trabajo, ¿no? Porque de eso es responsable, ¿no? Una cosa a cuenta de lo de inteligencia artificial y el chat GPT, Sí. que hemos descubierto que, bueno, yo creo que lo más llamativo es la claridad sintáctica con la que se expresa tanto en español como en inglés. No sé, en otros idiomas es posible que también, ¿no? Y eso plantea un debate interesante a los periodistas. No es que nos vaya a sustituir, pero plantea el hecho de que si nuestros medios de comunicación están en una competición permanente, una carrera loca, por dar la mayor cantidad de información posible, de la forma más sencilla y rápida sobre todo, pues aquí tenemos un problema, porque un modelo de inteligencia artificial como este siempre va a ser más rápido que un periodista. Es que ese texto que nos ofrece lo ha producido en segundos. Y entonces, esa es como una competición que en los periodistas no vamos a ganar nunca ante un modelo de inteligencia artificial, ante un chat como este, ¿no? Entonces aquí el tema está en que nosotros sobreviviremos y prosperaremos si aportamos valor añadido, claro. Si aportamos algo que cualquier inteligencia artificial no puede darnos. ¿Tú te ves usando una de estas herramientas como soporte a la hora de escribir o de investigar o de, no sé, de ejercer tu oficio? Bueno, ahora mismo a bote pronto, por lo que hemos visto que hace, como herramienta de trabajo no lo veo, porque si tú quieres informarte sobre, obtener background, obtener antecedentes sobre determinado tema del que tienes que escribir, en Internet, desde luego, tienes multitud de fuentes y de herramientas para saberlo, ¿no? Solo se me ocurre que un periodista quiera saber exactamente qué significa un determinado concepto científico, de física o química, y que con las enciclopedias que puedes encontrar en Internet no termine de entenderlo y piense, va a ver si el chat en su versión más simple puede explicármelo de forma tan sencilla que lo entiende cualquiera, incluido yo. Hombre, ahí lo que te digo es que lo de antes, en el fondo en Internet puedes encontrar fuentes que te lo expliquen bien, ¿no? Pues fíjate, Íñigo, el otro día estaba yo jugando un poco con este chat GPT, ¿no? Y hice un experimento. Le pedí, le hice como 3 ejercicios, ¿no? El primero, le dije, explícame la teoría de cuerdas, la teoría esta física que explica los fundamentos básicos de la realidad. Explícamela como si tuviera 6 años. Y entonces me llegó y me lo explicó con unos símiles, pues eso, como si se lo explicara a un niño de 6 años. Luego subí la dificultad y le dije, explícamelo como si fuera un adolescente. Y subió el nivel de complejidad. Y finalmente le pregunté, explícame con todo lujo de detalles la teoría de cuerdas como si fuera un estudiante de doctorando. Y entonces desarrolló, pues bueno, una respuesta evidentemente alejada de lo que es la academia, pero que aún así yo creo que tenía una consistencia bastante importante. Y me hizo reflexionar sobre, oye, esto es un ejercicio que también los periodistas debemos de saber hacer, el simplificar, en este caso, términos científicos. Sí, pero para eso necesitas saber mucho de ese tema para poder explicarlo de forma que te entienda casi todo el mundo. Claro. Lo que das de la teoría de cuerdas me hace gracia, ¿no? Porque hace años tuve que escribir una reseña de un libro de Stephen Hawking y entonces, porque había salido y un medio publicaba un capítulo, un extracto de ese libro, ¿no? Y tuve que escribirlo. Entonces, evidentemente, claro, eso es un concepto, son conceptos de física que me volaban un poco la cabeza. Entonces fui a la entrada de Wikipedia en inglés, que sobre estos temas de física y de ciencia suelen ser buenas, y lo leí, larguísima, no me enteré de todo, no entendí todo. Entonces fui a la entrada de Wikipedia en español, que bueno, a ver si estaba más fácil entenderlo, entendí un poco más, pero no tanto. Al final estas entradas de temas de ciencia de la Wikipedia en español están traducidos directamente del inglés, ¿no? En fin, fue un trabajo no muy difícil, pero sí complicado, ¿no? Porque era algo de lo que no había escrito nunca, ¿no? Claro, como dices, este chat te permite hacerle una pregunta de ese tipo. Explícamelo como si tuviera 6 años.
Entonces igual ahí eso sí que es Hubiera sido útil, ¿no? Podría tener una cierta utilidad, sí. Pero vamos, Qué es bueno. una situación muy, muy concreta. Bueno, retomando un poco el hilo del relato que nos ocupa, en este caso el medio que se cuenta en el relato se denomina el Aleph, ¿no? Un poco en alegoría al cuento de Borges. En este medio se inventan todo tipo de formatos periodísticos en un intento de contar lo que sucede de la forma pues, más completa posible. En este sentido, el diario.es, Íñigo, es uno de los medios en castellano que más han trabajado por innovar en formatos y especialmente en podcast, ¿no? Que es uno de los formatos más consumidos ahora mismo en Internet. Yo te quería preguntar, ¿hacia dónde va el periodismo en cuestión de formatos? Porque yo tengo la sensación, igual me corriges, de que nos estamos acercando de una u otra manera al periodismo entretenimiento y cada vez la barrera es más difusa. Sobre lo primero que decías, bueno, lo que pasa es que los medios digitales sí que te permiten la idea de incluir todos los formatos posibles. Bueno, básicamente lo más importante es audio y vídeo, ¿no? Uh-huh. El caso del ejemplo de los podcasts, pues es uno de ellos. Tampoco es una innovación gigantesca, porque, bueno, yo siempre opino que los podcasts, que son en general un producto bastante elaborado, Uh-huh. los podcasts son como debería ser la radio ahora en España, y no creo que lo sea, Ese porque titular es bueno. innova muy poco, y de hecho, en muchos aspectos, la radio en España no es muy diferente a la que se hacía en los años 80 y 90, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay innovación en los podcasts, y es un elemento que da riqueza al producto informativo, ¿no? No es para los que quieran consumir el tiempo y quieran escucharlos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido está muy bien. El vídeo aporta también muchísimo a un medio digital, ¿no? También hay que decir que por muchos vídeos que tengas no te conviertes en una televisión, ¿no? Lo que ocurre con todo esto es que abarcamos mucho con todo este tipo de formatos, pero las garantías de éxito, no me refiero a calidad, que puedes tenerla en todos ellos, ¿no? Pero las garantías de éxito en cuanto a tráfico, en cuanto a audiencia, Sí. pues eso, la verdad es que no lo tienes garantizado, ¿no? Y eso es un problema porque igual intentas hacer muchas cosas medio mal o medio bien sin conseguir tu objetivo, ¿no? Porque pues todo esto exige una inversión económica. Necesitas, no puedes decir, bueno, vale, después de escribir el artículo, móntame este vídeo, hazme este podcast. Bueno, la carga de trabajo es tan grande que al final no se consigue de gran calidad, ¿no? Necesitas contratar gente, necesitas darles el tiempo necesario para hacer ese formato, ¿no? Y aquí el problema es que igual la inversión económica no está a la altura, es demasiado grande para cómo lo rentabilizas en visitas, ¿no? Pero en fin, forman un conjunto de cosas que permiten ofrecer un producto 100% informativo que abarque todas las necesidades de los lectores. Aunque yo creo que al final los lectores pueden llegar a ser muy egoístas y lo que quieren son noticias. Bueno, no es que desprecien las entrevistas, reportajes, crónicas, etcétera, ¿no? Pero en fin, lo que quieren es lo mismo que queremos los periodistas, es enterarse de cosas nuevas. Enterarse de aquello que ha ocurrido hoy y no había ocurrido ayer y es novedoso y muy importante desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, al final la innovación está bien porque aporta, pero no es el trabajo esencial de un periodista, ¿no? Al final, el formato no es lo que condiciona por completo. Te condiciona cómo haces tu trabajo, pero no tu misión informativa. Al final, lo que cuenta es que tú cuentes historias que interesan a los lectores con independencia del formato en que lo hagas. Yo te lo preguntaba sobre todo también por lo que decía, ¿no? Al final de la pregunta. Es decir, tengo la sensación de que el periodista cada vez está más obligado no solo a informar, sino a entretener, porque vivimos en la economía de la atención, vivimos en la era digital en la que hay cientos, miles de fuentes de información gratuitas y parece que ya no es suficiente con el rigor y con la verosimilitud o con la transparencia de un medio, sino que además el medio tiene que ser casi un medio de entretenimiento, ¿no? Sí, esa es otra historia y sí es importante. El tema del entretenimiento. Bueno, en televisión eso es evidente. No me refiero a los programas de entretenimiento en televisión, sino a la información en televisión, ¿no? Yo trabajé en televisión varios años, hasta el 2006, y entonces ya se hablaba, utilizando el término inglés, del infotainment, ¿no? Que es un palabra que se habían inventado en Estados Unidos para contar esa realidad
que mezcla en muchos programas informativos tanto la información como el entretenimiento. Y hoy lo vemos, es decir, en televisión, en los programas informativos de televisión no se profundiza mucho por el temor constante de que el espectador se vaya a otra cadena, ¿no? Con el mando a distancia, ¿no? El ritmo es mucho más elevado, están saltando constantemente. Es más rico en el punto de vista de los formatos televisivos, pues que hay muchos directos, hay una mesa en la que hay opinadores, luego hay piezas hechas en vídeo más elaboradas, ¿no? Todo con el objetivo de que el espectador no se aburra nunca, ¿no? En los medios digitales, medios escritos, mejor dicho, bueno, aquí hay un problema y es que los medios escritos ahora funcionan como si fueran canales de noticias de 24 horas, ¿no? Entonces, quieres abarcarlo todo. Es lógico que también des historias que sean entretenidas porque piensas que interesan a los lectores, a muchos de ellos, aunque no sean muy importantes, ¿no? Pero ese tema de estar trabajando en tiempo real durante casi 24 horas, pues lo que hace es, bueno, lo que digo a veces, ¿no? Que la información en tiempo real es casi sinónimo de errores en tiempo real, ¿no? No hay tanto reposo para reflexionar las cosas y ver cómo podemos enfocarlas, sino que se trabaja a tal velocidad que, pues lo que ocurre muchas veces es que la primera información pues incluye errores porque son noticias que se están produciendo en esos momentos y que luego que lo corrijas, pues bueno, ya has metido la pata antes, ¿no? Y eso sí que es un factor de pérdida de calidad. Sí, no recuerdo qué medio era, americano, creo que era el Washington Post, que hace tiempo estableció una política de actualización de su portada de solamente 2 o 3 veces al día. Es decir, obligaba a sus lectores a no estar constantemente enganchados, sino a decir, oye, las noticias de calidad requieren tiempo. Ya digo, no sé si esto sigue, si era el Washington Post, me quiere sonar. Ahora no, todos los medios del mundo se están actualizando constantemente, ¿no? No sé qué medio hacía eso. Lo que sí es cierto es que antes, hace 10 años, no se actualizaba, no se cambiaba tanto la home de un medio, ¿no? Y ahora es una cosa bastante constante y ahí sí que han influido las redes sociales, ¿no? Ahora de repente ocurre algo y desde la mesa central se pide a las secciones lo más rápidamente posible un artículo, una URL para moverla, porque cuanto más rápido seas, más posibilidades tienes de conseguir un tráfico alto. Entonces, claro, se pierde la pausa y la reflexión que había antes, que en muchos medios escritos, pues claro, hasta que no salían, no se hacían ediciones especiales, prácticamente nunca, excepto en momentos muy puntuales, ¿no? Y había tiempo para hacer un trabajo más reflexivo, pero en fin, esto ya no, te puedes quejar de ello, pero no sirve para nada, ¿no? Porque los medios en ese sentido son así y no van a cambiar. Sí. Íñigo, antes comentabas que un medio de comunicación es tan independiente como las marcas que se publicitan en él. Es decir, que cuanto menos dependa de terceras marcas, más independiente será. ¿No? Es como decir que, oye, si un medio de comunicación consigue sobrevivir o vivir únicamente con lo que aportan sus lectores, será mucho más independiente que otro que sobreviva básicamente por publicidad de marcas o de instituciones, ¿no? En este sentido, ¿cómo de difícil es convencer al público de la necesidad de apoyar con su dinero al periodismo libre e independiente? Lo digo porque, y esto es una conversación, una discusión que he tenido muchas veces con un montón de amigos míos, la gente no quiere pagar por periodismo en la inmensa mayoría de situaciones, ¿eh? Bueno, vamos a ver, la gente no quiere pagar por nada si consigue obtenerlo de forma gratuita. Si le dices a cualquier persona, ¿te interesa este producto si te lo doy gratis y tal? Y, bueno, te va a decir que sí, ¿no? A menos que sea de pésima calidad, ¿no? Bueno, al final la gente lo que tiene que ser consciente es de que el periodismo es una profesión o un oficio, si quieres llamarlo así, ¿no? Y si tú no pagas a periodistas de forma razonable para que hagan ese trabajo, tú lo que vas a obtener es información de baja calidad. Si te conformas con eso, allá tú, ¿no? Es cierto que hay mucha gente que para enterarse
la forma más básica de lo que ha ocurrido en el mundo, en su país o ciudad, pues eso le vale. No se puede negar eso, ¿no? Pero el lector que sea más exigente tiene que saber que si no paga por esa información de la misma forma que antes pagaba al comprar un periódico en el kiosco, pues no la va a tener, ¿no? En el caso de la televisión y la radio, bueno, aparte de comprar el aparato, no tenía que pagar más, ¿no? Pero ahí lo pagaba a través de la atención que presta a través de la publicidad, ¿no? Entonces ahora en el mundo actual en el que pues, necesitas convencer a la gente de que si no paga por esa información, si no apoya un determinado medio, si no se hace socio o suscriptor de ese medio, esa información no la va a tener. Esto es así. Decir, no, esta información ya me la dará otro. Bueno, no necesariamente. Yo creo que la clave ahí es, bueno, una de las claves, es ofrecer algo que los demás no ofrezcan. Sea por razones diferenciación, ¿no? Culturales o lo que sea, ¿no? No es tanto la especialización como las características que tenga tu medio. Es cierto que es fácil definir esto de forma ideológica, ¿no? Un medio con esta ideología progresista o conservador, bueno, entonces eso es fácil de reconocer, el lector puede verlo, ¿no? El sentir ideológico de ese medio, las ideas, las prioridades que le da, ¿no? Pero luego hay que bajar un poco al terreno concreto y la gente se motivará para pagar cuando vea que el medio se informa de las cosas que a ellos les interesan, ¿no? De temas que igual en otros medios se hace de forma muy sesgada ideológicamente, o son temas que otros medios no tocan, o que tocan solo de forma esporádica, lo que sea. Pero tú tienes que, es cierto, dejar clara cuál es tu personalidad informativa, para que a la gente que le guste se haga la reflexión de que si no paga por esa información, ese medio terminará desapareciendo. Qué difícil, qué tarea. Yo creo que ese es uno de los principales retos del periodismo en los próximos años, ¿no? El hacerse valer, como se suele decir, ¿no? El enseñar que merece la pena también. Igual que se paga por ocio, pagamos por Netflix, también hay que pagar por información de calidad, ¿no? Íñigo, volviendo un poco al relato, el punto de inflexión de la historia viene cuando descubrimos que la población no quiere consumir un medio completamente neutral que es capaz de contar la realidad de manera objetiva. Recordemos que esto es ciencia ficción, ¿vale? Es decir, es verdaderamente complejo que eso pueda ocurrir, pero bueno, en el relato es lo que sucede. ¿Tienes la sensación de que ahora, más que nunca, nos encanta más que informarnos, reafirmarnos en nuestras convicciones y que incluso si surgiera ese hipotético medio súper objetivo y veraz, nadie querría consumirlo? Bueno, hay una cosa que no ha cambiado y es que a todos nos gusta que nos digan que tenemos razón, sí, o que las ideas son inteligentes o son interesantes, ¿no? O sea que eso no es especialmente sorprendente. Sí que es cierto que para una parte de la audiencia eso es tan importante que llega al extremo de que lo que quieren es que les digan que tienen razón. No en una ocasión concreta, sino siempre, cada día y en cada momento, ¿no? Que les demuestren que sus prejuicios ideológicos que puedan tener son perfectamente, no son rechazables, sino que es lo que hay que pensar, ¿no? Y ese tipo de lector existe en todos los medios, en mayor o menor porcentaje, ¿no? Pero yo quiero creer, mejor dicho, que los medios que pueden perdurar son aquellos que den información que en algunos momentos incluso esos periodistas sepan que pueden molestar a alguno de los lectores, por la razón que sea. Y bueno, nosotros lo hemos hecho algunas veces. No digo que sea nuestro objetivo permanente, porque ya te digo que si cabreas a tus lectores, eso puede ser un problema. Pero en ocasiones concretas hemos dado informaciones que podíamos imaginarnos que a una parte de nuestros lectores no les gustarían, ¿no? Y esto es algo que tienes que asumir, ¿no? Y que tienes que asumir las consecuencias, sobre todo. Porque es cierto lo que dices. Además, los que no quieren aceptar esas informaciones van a ser muy proactivos a la hora de hacértelo saber, ¿no? A través de redes sociales, básicamente. Pero eso yo creo que tienes que pagar.
esa objetividad total y absoluta, yo dudo mucho que existiera antes. Los medios de comunicación siempre han reflejado una realidad política o social concreta. Pero bueno, lo cierto es que ahora estamos en un mundo diferente y que tenemos que movernos con la audiencia que tenemos, que es una audiencia que está muy interesada en la información, en la realidad, pero tenemos que aceptar que una parte de esos lectores, en el fondo de su corazón, lo que quieren es que les digan que tienen razón, ¿no? Y entonces tenemos que movernos en esa contradicción. Claro, ese sesgo de confirmación, ¿no? Que siempre nos anima a leer los mismos medios, esos que nos reafirman. Íñigo, por ir cerrando un poco la charla, yo no me quería ir sin preguntarte ¿cómo te imaginas tú el oficio en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Hacia dónde crees que vamos, de manera resumida? Bueno, honestamente, la verdad es que no tengo una idea muy clara porque ya sabes que el futuro es muy de predecir, aunque solo sea por el hecho de que todavía no se ha producido. En fin, es un problema, y yo creo que los periodistas tendemos demasiado a hablar del futuro, cuando en eso sí que, bueno, podemos especular de forma razonada sobre qué es lo que puede pasar, pero realmente saber esa idea que ves sobre todo en televisión, cuando se pregunta tanto a los periodistas en tertulias, ¿qué creéis que puede pasar a partir de ahora? Se basa en una premisa falsa y es pensar que los periodistas sabemos cómo va a ser el futuro. Y sinceramente no lo sabemos, ¿no? Y aún más si se refiere a nuestro propio trabajo, porque ahí sí que somos parciales, ¿no? Nos gustaría pensar que el periodismo va a seguir existiendo siempre. No, la verdad es que no, dicho esto, no tengo una idea muy clara, pero lo que sí sé es que hay un trabajo básico que siempre va a ser el mismo, que es, desde el punto de vista del relato, contar a la gente cosas nuevas que son interesantes y que son además importantes. Y eso no va a cambiar mucho. Pero es cierto que la gran duda es que en el terreno de los formatos, si al final todo lo que, teniendo en cuenta que la televisión siempre ha sido el medio de comunicación más influyente, es posible que algún día lejano, todo lo que sea a partir de 10 años en el futuro es lejano, es posible que los formatos de audio o de vídeo sean los que predominen por completo y que los formatos escritos, de medios escritos, tengan un papel mucho menor, ¿no? Quizá más especializado. No lo sé. Eso sería un gran riesgo, claro, porque la televisión y la radio son superficiales, por definición, no porque los que trabajan ahí sean malos o buenos, o sean buenos resumiendo todo. Es que por sus propias características no pueden profundizar tanto como los medios escritos. Entonces, el mayor riesgo que veo es que predomine la imagen por completo y el producto que se haga inevitablemente sea más superficial que el que tenemos ahora. Pues Íñigo Sáenz de Ugarte, periodista en mayúsculas, con 30 y muchos años de experiencia, fundador de Diario Público, subdirector de eldiario.es. Yo me voy a quedar con una idea, y es que lo mejor del futuro es que todavía no está escrito. Muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos leyendo. Desde luego, muchas gracias a ti.